Hola, ¿qué tal? Espero que esté muy bien. Vamos a comenzar este episodio número 15. Estoy muy contento porque el tema de hoy es un tema muy interesante. Yo sé que ya lo vieron aquí en el título, pero el tema lo hemos titulado Ceguera versus Revelación. La ceguera la podemos ver como una falta de comprensión o es la ignorancia y representa la falta de propósito y también de entender, ¿no? Y la ceguera es una incapacidad de ver la verdad. La ceguera lo hablamos en el ámbito espiritual, que representa las tinieblas, y la revelación es o representa los ojos espirituales, ¿no? Cuando se abren, esa revelación que puedes comprender la verdad, porque la palabra es luz y la luz de Dios protege. Por eso Dios es luz, porque la luz de Dios expone las tinieblas. Jesús es luz. Y por eso la ceguera representa como unas, vamos a decirlo, tinieblas, ¿no? Una oscuridad profunda. Por eso siempre una persona que esté en tinieblas va a querer esconderse porque está haciendo algo mal y pues sabe que está haciendo algo malo. Las tinieblas representan la maldad. Las tinieblas representan ignorancia, falta de revelación en nuestra vida. Y el tema de hoy lo quiero compartir y quiero que Dios abre nuestro corazón y créame que es un tema muy interesante porque la ceguera puede ser causada por varios factores, pero uno de ellos es la falta de fe. O sea, una persona que está en una ceguera espiritual es porque está o le falta fe, está en un punto en la vida donde está como que dudando y algo está pasando y le falta fe. También puede ser por un pecado. Una persona que está en pecado se ciega y a veces dices, no manches, no se da cuenta. Realmente no. ¿Por qué? Porque el pecado te destruye y el pecado lo que hace es que te quiere robar y te roba tu identidad. Por eso el pecado te aleja de Dios, porque el pecado te hace perder esa semejanza a Dios y te roba la imagen que eres de Dios. Por eso el pecado siempre va a ser una interferencia, ¿no? Como que te va a estar ahí estorbando. Por eso alguien que está en pecado es alguien que está en una ceguera espiritual. Y la ignorancia, o sea que no lee la Biblia o la lee cuando quiere o cuando tiene tiempo o la lee cuando los domingos o los miércoles o en TikTok o en Facebook una frase. Y otra cosa que también afecta mucho son las distracciones que el mundo pone. Y con esto no digo que el mundo sea malo, sino que a veces lo que el mundo nos ofrece, en vez de que nos esté sumando, nos está distrayendo de nuestro propósito. Pero en cambio la revelación es provocada por la oración y la búsqueda de Dios, el estudio de la palabra, experiencias espirituales con Dios, o sea, encuentros y sobre todo, obviamente, la guía del Espíritu Santo. Pero viendo en la Biblia, y les quiero compartir una historia que estaba leyendo en la semana acerca de un profeta que oró para que Dios quitara la ceguera del siervo que estaba con él. Porque a veces las personas que están en una ceguera espiritual no se dan cuenta de lo que están haciendo. Y vamos a decir lo que la mayoría de las personas que están en una ceguera espiritual vive lastimando y está lastimada. O sea que esa persona que está en ceguera es porque o está en pecado y uno diría, oye, ¿no se da cuenta que lo que hace destruye? Vamos a decirlo de esta manera, porque una persona que está en pecado y no se arrepiente o no busca cambiar, lo que va a pasar es que poco a poco va a ir corrompiendo sus principios y sus valores. Y cada vez se va a ir haciendo más ciego espiritual. Porque mientras más te alejes de Dios, más te va a costar. Obviamente Dios te rescata y te salva y te abraza y te levanta. Sí, Dios es un Dios de gracia y de amor. Pero si somos conscientes, muchas veces no podemos ver a Dios moverse en nuestra vida porque la ceguera nos está impidiendo. Oye, yo no veo a Dios en ningún lado. Bueno, cuando hay lluvia, cuando hay sol, las nubes, las estrellas, todo habla de Dios. O sea, a Dios lo podemos ver en todos lados, en la creación. Cuando una persona ama a Dios y está conectado con Dios, se le nota. ¿Por qué? Porque está en la imagen y la semejanza de Dios. Es por eso que quiero que leamos la palabra y la revelación de Dios es de manera progresiva. O sea, vas a conocer a Dios porque no nomás una experiencia, sino a Dios lo conoces mientras más pases tiempo con Él. Mientras más hables con Dios, mientras más lo busques, mientras más leas su palabra, más lo vas a conocer. Y eso es obvio porque claramente mientras más conozcas a Dios, más serás como Él. Por eso las tinieblas en nuestra vida quieren robar y quieren hacernos creer que no tenemos un propósito.
Las tinieblas siempre van a venir a impedir que veas tu realidad, o sea, que camines con luz, porque lo podemos ver en el Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies y tu palabra ilumbrará mi camino. Hay personas que la ceguera es el resultado de caminar sin la palabra de Dios. Una persona que está en ceguera espiritual es el resultado de estar lejos de Dios. Y una persona que está en revelación es el resultado de pasar tiempo con Dios y tener encuentros con Dios. Entonces vamos a leer la palabra para aprender en 2 de Reyes 6, 8. Dice: el rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo: vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel: procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. El 10 dice: así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado. Y en varias ocasiones Eliseo le avisó al rey, de modo que se tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y le reclamó: ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él es quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba, o sea, en lo privado. Imagínense qué revelación tenía Eliseo, o sea, qué profundo estaba conectado con Dios para que le revelara lo que hablaba un rey pagano en lo privado. Eso habla de una conexión y de una revelación personal con Dios, o sea, encuentros. Y cuando le informó a Eliseo que estaba en Dotán, el rey envió a un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad, porque el enemigo siempre quiere venir en las tinieblas, o sea, en la oscuridad. Y por la mañana, cuando el criado del hombre, y vamos a ver el 14, el 15, perdón, que dice: por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. Este criado o este siervo vio la realidad. Y claramente es como muchas veces vemos la vida, normal, ¿no? Pero cuando seguimos leyendo, dijo: ay, mi señor, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo, los que están con nosotros son más que ellos. Y el 17, entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Quiero aquí hacer una pausa, porque de verdad qué historia, qué momento cuando Eliseo le dice: Señor, abre los ojos a Giezi para que vea que estamos protegidos. Señor, ábrele a este hombre el entendimiento, quítale la ceguera que le está impidiendo ver, Señor. Porque el rey creyó que iba a atemorizar o asustar al hombre de Dios. El rey mandó mejor lo que tenía contra un profeta. Lo que no sabía es que tenía enfrente a un profeta que creía en la palabra de Dios. Y Eliseo le da la respuesta más poderosa y profunda que tenemos que aprender. Le dijo: no temas, porque debemos aprender que el Espíritu Santo está con nosotros y no tenemos que tener miedo. El Espíritu Santo nos dice: no temas todos los días. Pero de verdad que qué impresionante milagro, porque el Señor abre la vista de Giezi para que él pueda ver la protección de Dios y que él entienda que lo que no se puede ver con el ojo natural tiene que hacerse con el ojo espiritual, o sea, con la revelación del Padre. O sea que de verdad que impresionante, ¿no? Hay gente que muchas veces no alcanza a ver las bendiciones que Dios les da. Hay personas que están tan cerradas en la vida. Hay personas que están en una ceguera espiritual que no pueden ver y solamente están viendo los problemas, como este siervo. Ese siervo llegó con Eliseo y tenía justa razón. Estaba enfrente de un enemigo poderoso. Imagínense, el profeta nada más y el criado, ¿no? O el sirviente, o el asistente, nomás ellos dos contra un ejército poderoso. Lo que no sabía es que estaban topando contra la palabra de Dios. Por eso hoy yo les quiero invitar a que le pidamos al Espíritu Santo que quite toda ceguera espiritual. La ceguera espiritual no te permite ver tu propósito. Te la pasas haciéndote daño tú mismo. A veces, Señor, no siento las cosas, ya no puedo avanzar. Es que estás en una ceguera espiritual. Si no entiendes lo que está pasando en tu vida es porque estás en una ceguera espiritual. Hoy le queremos pedir al Espíritu Santo que toda ceguera espiritual se vaya.
Uno dice, oye, ¿por qué no se da cuenta que en la relación que está no le funciona? Es que está en una ceguera espiritual, está amarrado porque el diablo también te quiere destruir. O sea que muchas veces lo que nos está pasando es porque estamos en una ceguera espiritual y es consecuencia de caminar sin la palabra de Dios. Muchas veces, Señor, que se dé cuenta que no le conviene a esa persona, que ese negocio lo va a destruir, que se dé cuenta que le tiene que bajar 2 rayas al pastel. O sea, que se dé cuenta que no está caminando de la manera correcta. Pero te voy a decir algo, cuando una persona está en una ceguera espiritual, por más que le digas en inglés, en español, en hebreo, de la forma en que le digas, cuando está en ceguera espiritual, nada lo hará entender. Lo que lo hará entender es que tenga una revelación divina, tal como le pasó a este siervo. Este siervo pudo ver que con sus ojos naturales estaba viendo un problema. Pero cuando Eliseo oró por él, dijo, Señor, te pido que este hombre entienda y ábrele su mente para que él pueda ver quién eres tú realmente. Dice la palabra que este hombre pudo ver que estaban rodeados de carros y estaban rodeados por la protección divina de nuestro Señor. Es impresionante. Y no solamente queda ahí, el Señor puede abrirnos los ojos para observar el mundo espiritual y que nosotros entendamos la bendición y el privilegio que tenemos de ser parte de la bendición de Dios. Hoy la oración es, Señor, abre los ojos espirituales de todas las personas que se están haciendo daño. Realmente a veces uno se cansa, ¿no? de decirle a las personas, de aconsejarlas, decirles, pero hay que entender que están en una ceguera. Hay que entender que ellos solo están viendo su realidad, están viviendo por las emociones y no por convicciones. Están viviendo por lo que sienten y no por lo que son. Están viviendo porque solamente quieren cumplir un capricho. Están viviendo porque quieren satisfacer un deseo personal antes que un principio eterno. Es por eso que hoy tenemos que orar y decirle al Señor, Señor, toda ceguera, todo lo que me ha estado impidiendo ver tu protección, todo lo que me ha estado impidiendo ver que tú eres un Dios bueno, un Dios justo, toda ceguera, Señor, que ha estado en mi vida, hoy quítala en el nombre poderoso de Jesús. La revelación no es un golpe de suerte, la revelación es un encuentro divino con la palabra de Dios. Es por eso que si no te das cuenta de lo que te está pasando, y peor aún, si te está destruyendo y no estás reaccionando, hoy tienes que aceptar que estás en una ceguera espiritual. Pero, ¿cómo quitar la ceguera en nuestra vida? Haciendo una oración. Y yo sé que van a decir, uy, es que ya pasó. No. La oración no solamente es decir palabras, no es vivir esperando un milagro. Dice la palabra que la fe sin obras es muerta y sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que una persona que esté dispuesta a renunciar a la ceguera espiritual tiene que dar un paso de fe. O sea que tiene que dejar de ver los problemas, tiene que empezar a ver soluciones. Porque ojo, una persona que está en ceguera espiritual se va a convertir en una carga para su familia, se va a convertir en una carga para su trabajo, en una carga para la iglesia en vez de una bendición. Y tenemos que tener cuidado de caminar con ceguera espiritual, porque muchas veces como cristianos y como personas normales caminamos siendo una carga en vez de una bendición porque estamos en una ceguera espiritual. O sea que todo el tiempo somos demandantes, todo el tiempo estamos teniendo miedo, todo el tiempo nos la pasamos de proceso en proceso porque no aprendemos de la palabra de Dios. Ya no se desesperen, ya no se frustren por querer convencer a las personas. Si la persona no busca a Dios, esa ceguera espiritual nunca se va a ir. Porque la ceguera no la quitamos ni nosotros, no la quita un consejo. Le puedes dar consejos de la manera en la que sea, pero si la persona no se le abre el entendimiento, esa persona nunca va a cambiar. Y hoy la oración es, Señor Jesús, te pido que toda ceguera espiritual se quite en el nombre de Jesús. Y la historia no termina ahí. Seguimos leyendo. Y dice que los enemigos estaban enfrente. Y ellos obviamente no iban o no estaban viendo contra quién se enfrentaban. Pero cuando leemos el 18, fíjese lo que dice, Segunda de Reyes 18. Y como ya los sirios acercaban a Eliseo volvió a orar. Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y él hizo lo que pidió Eliseo. Luego Eliseo les dijo, ¿esta no es la ciudad donde van? Han tomado un camino equivocado. Síganme, que yo los llevaré a donde está el hombre que buscan. Pero lo llevó a Samaria, y después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo, Señor, abre los ojos para que vean. Y el Señor así lo hizo, y ellos se dieron cuenta que estaban dentro de Samaria. Cuando el rey de Israel vio y le preguntó a Eliseo, ¿los mato, mi señor? ¿Los mato? Y el 22 dice, no los mates, contestó Eliseo. ¿Acaso los capturaste con tu espada y tu arco para que los mates? Mejor sírveles comida y agua para que coman y beban, y luego haz que vuelvan a su rey.
Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete, y cuando terminaron de comer los despidió, ellos regresaron con su rey, y las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. De verdad que es increíble la Biblia, cómo nos habla de una manera profunda. Dice que ahora venían contra Eliseo, ya venían marchando porque ellos iban con todo. Pero Eliseo sale y dice: Señor, hoy te pido que les des una ceguera a estos hombres. Ponles una ceguera para que no puedan entender. Y dice la palabra, que está hablando obviamente que recibieron una confusión en la mente. Dios los confundió para que no vieran que era Eliseo. Pero lo que me llama la atención es que ellos iban por el rey y Eliseo es el que impedía que fueran por el rey. Porque Eliseo representa la protección de Dios. Por eso dice que ellos se fueron hacia Samaria, Eliseo los llevó. Y cuando están en Samaria, uno dice, ¿no se dieron cuenta que iban en camino a la fortaleza del enemigo? O sea, ¿no se dieron cuenta que estaban marchando, que iban en camino a su propia destrucción? ¿No se dieron cuenta que estaban en camino a ser destruidos? ¿No se dieron cuenta que estaban yendo por un camino equivocado, estaban exponiendo, estaban prácticamente solo estaban encerrando? O sea, ¿no se dieron cuenta? Y la respuesta es no. Porque mucha gente no se va a dar cuenta que se está destruyendo. Y no se va a dar cuenta que lo que está viviendo hoy es la destrucción de mañana. Mucha gente no se está dando cuenta que lo que está haciendo mal hoy, el de mañana será una consecuencia. Y uno dice, ¿pero por qué no se dan cuenta? Porque hay una ceguera que está en su vista, en su mente, en su corazón. Dice la palabra que estos hombres, cuando reaccionan, ya estaban dentro de Samaria, de la fortaleza. Imagínense, cuando reacciona ya estás en el problema. Y lo que pasa es que así son las cosas en la vida. Cuando reaccionamos ya estamos dentro del problema. Cuando se nos quita la ceguera, ¡chin! ¿Para qué hice esto? No lo hubiera hecho, me arrepiento. ¿Por qué estoy aquí? Hoy es tiempo de pedirle la ayuda al Espíritu Santo que nos quite la ceguera espiritual para no reaccionar dentro del problema, sino reaccionar antes del problema y evitar tantas cosas que nos van a destruir. Hoy la oración es: Señor Jesús, ayúdanos que se quite toda ceguera espiritual para no reaccionar dentro del problema, sino para reaccionar antes y poder dar una solución. Pero lo increíble de la Biblia es que tenían que morir, claramente. Si tu enemigo te quería matar y luego viene y lo tienes de frente, pues lo vas a matar. Pero ese es nuestro Dios. Le dice: no, mijo, no lo vas a matar a través de Eliseo. Eliseo le dice: no, suelta la palabra y dice: no lo vas a matar, lo vas a servir. Porque Jesús vino a servir y no a ser servido. En otras palabras, el rey que los quería matar, ahora tenía que darles un banquete. Porque el servicio muchas veces es mejor que querer convencer a las personas. Y esto me hizo entrar en razón. Las personas que están en ceguera espiritual tenemos que servirles. Uno va a decir: no manches, pero que reaccione, yo no voy a servir. No, es bien payaso, es bien rara. No. Tenemos que servir a las personas que están en una ceguera espiritual para que puedan reaccionar. ¿Y por qué? Porque el servicio abre los ojos. El servicio abre la mente espiritual. El servicio hace que reacciones y digan: no manches, ¿qué está pasando? Ahora el enemigo me está sirviendo a mí. Ahora el enemigo está haciendo un banquete para yo poder comer. Estos hombres reaccionaron y entendieron que no podían contra la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no los mató. Les hizo un banquete, los sirvió y los envió de vuelta a casa. Ese es nuestro Dios, que perdona la vida, que le da un banquete y los envía a casa. Porque nosotros estamos aquí para servir, estamos aquí para dar la vida por los demás. Y te voy a decir algo: si tú conoces a una persona que está en una ceguera espiritual, o si eres esta persona tú, aprende a servir y verás cómo esa visión que Dios tiene para tu vida va a llegar. Señor Jesús, te quiero pedir por cada persona que esté en este podcast escuchándolo, Señor. Hoy creo, Señor, que se va toda ceguera espiritual. Hoy, Señor, vamos a reaccionar. Hoy vamos a tener una revelación divina de tu palabra, Señor. Vamos a buscarte todos los días de nuestra vida, Señor. Vamos a estudiar tu palabra todos los días. Hoy queremos tener encuentros contigo. Hoy queremos que tu Espíritu nos guíe, Señor. Hoy creemos que se va a destapar, Señor, toda ceguera en nuestra vida. Se caen las vendas, Señor. Hoy somos libres y creemos que lo mejor viene en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hoy les quiero invitar a que sirvan a los demás. Esa persona que está en ceguera espiritual, que se está destruyendo y todos lo ven, porque todos saben que se está destruyendo. Tal vez lo que le falta es un poco de amor y tú se lo puedes dar. Que Dios sea en ti y que Dios te use para poder bendecir a los demás. Que Dios los bendiga y recuerden, la ceguera es resultado de caminar sin la luz de Dios. La revelación es resultado
de una oración y una búsqueda continua de la palabra de nuestro Dios. Que Dios lo bendiga, tengan un excelente día y recuerden, es mejor estar en la revelación divina que caminar en una ceguera espiritual. Ya no es tiempo de reaccionar dentro del problema. Evita los problemas, porque puedes evitar peleas, puedes elegir tus batallas. Los problemas son parte de la vida, siempre va a haber, pero también puedes tener soluciones y puedes aprender a caminar de una manera diferente. Trata de no reaccionar ya estando dentro de tu destrucción, sino sé sabio y actúa antes de que llegue esa destrucción. Porque si andas en un mal camino, ¿qué te espera? Si estás haciendo las cosas mal, ¿qué te espera a futuro? Tú lo sabes. Es tiempo de que ese pecado en nuestra vida, que esa ignorancia, que esa falta de fe, que esa distracción que nos ha estado robando, sácala de tu vida. No reacciones ya de último, que tu último recurso no sea buscar a Dios, que sea tu primera y tu única opción. Porque no reaccionamos ya cuando todo esté mal, sino tratamos de buscar a Dios para que Él nos guíe y si algo sale mal, encontrar una solución en su palabra. Así que todos los días búscalo, ya no sigas con una ceguera que no te permite ver tu realidad. La ceguera no te permite disfrutar, la ceguera no te permite ser tu mejor versión, la ceguera no te permite tener disciplina, la ceguera no te permite ser una persona constante, la ceguera te hace ser una persona inconstante, ser una persona que no tiene conciencia de lo que hace, una persona que se está destruyendo sola, una persona que no reacciona. Tal vez Dios te está dando señales, te está hablando de una otra manera y la ceguera no te permite ver. Hoy que se quite toda ceguera y que la palabra de Dios te transforme, que llegue hasta tu corazón y que todos los días de tu vida entiendas que la luz está en ti. Que Dios lo bendiga y nos vemos.